Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Querida familia, muy buenos días. Les saluda el pastor Cristian Pesantes y para mí es nuevamente un gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y les invitamos también a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y que nos sigan en cada uno de los videos que constantemente estamos subiendo. Vamos a empezar una nueva serie. Vamos a estudiar las bienaventuranzas de Jesús, en aquel famoso sermón de nuestro Señor Jesús, y quisiera entonces que para iniciar este tiempo de estudio de las bienaventuranzas del Señor me acompañen a la palabra de Dios. Quisiera que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quisiera que estudiemos esta primera instancia, esta primera bienaventuranza, y vayamos desmenuzando un poquito este pasaje que el Señor Jesús expresa. Primero, para entender el término de bienaventuranza, viene de aquel término hebreo barak, el cual significa bendición. Quizás la raíz donde se origina completamente esta palabra es acerca de la rodilla, y muchos han interpretado que a través del rendirse, a través del postrarse, del arrodillarse, uno está expresando adoración. Y es entonces aquí en la mentalidad hebrea que al hablar de la bendición se pensaba que era un acto mediante el cual la persona recibía el poder, el éxito, la prosperidad, la fecundidad y la longevidad. ¿Qué quiere decir esto? La bendición o este término bienaventurado significa bendición, y se empieza ahí precisamente de rodillas, en donde era la forma en donde la autoridad impartía la bendición, en este caso a sus hijos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bienaventuranza, es el bien que Dios quiere para el creyente, para sus hijos, para el cristiano, ¿sí? La bendición que Dios quiere para sus hijos. Y cuando empezamos a estudiar acerca de las bienaventuranzas, también nos vamos a dar cuenta de algo. Estas bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús habló en aquel sermón del monte son instrucciones también dadas para que a través de ellas nosotros alcancemos la bendición. Debemos recordar los mandamientos establecidos por Dios, tanto en la ley y a lo largo de las Escrituras. En cada una de ellas nos podemos dar cuenta de algo, que a través de esos mandamientos Dios lo único que ha querido ha sido bendecir a aquel creyente, bendecir a aquel que se acerca a Dios. Y entonces es aquí cuando vamos a estudiar esta primera bienaventuranza. Entonces, bienaventurado quiere decir bendito, dichoso, gozoso, exitoso, próspero, aquel que hace lo que Jesús demanda, ¿sí? Y desde este punto nosotros debemos entender. También hemos escuchado que bienaventurado es ser 3 veces bendito, y eso es lo que Dios entonces quiere para nosotros. En base a esto, yo quisiera que sigamos estudiando o empecemos a desarrollar estos mensajes que el Señor Jesús, considerando lo que les decía, son instrucciones que Jesús ha puesto para que aún a través de ellos alcancemos esta bienaventuranza. Como ya lo leímos, el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando nosotros hablamos de pobreza espiritual, no es aquella confesión de aquel hombre que no tiene valor, ¿sí? Que por naturaleza es insignificante, porque este término es completamente falso, sino que más bien es una confesión que reconoce que es un hombre pecaminoso y que es una persona rebelde. Es el hecho de reconocer nuestra condición de pecadores y de aquello que carecemos, ¿sí? Reconocer que no tenemos ningún bien espiritual, reconocer que espiritualmente vivimos en la bancarrota. Es decir, pobreza en espíritu es reconocer la necesidad que tengo de la presencia de Dios en mi vida. Esto implica algo llamado humildad.
Su palabra mismo dice que Dios al humilde lo acerca, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Al humilde Dios lo trata, Dios lo acerca, y es algo que nosotros debemos considerar en nuestras vidas. Dios acerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Al altivo toma cierta distancia con aquel que ha sido egocéntrico en su corazón. Dios nos está invitando a renunciar a todo aquello que puede ser un obstáculo en mi relación entre Dios y yo. Si es que hay algo que impide acercarme al Señor, es precisamente el orgullo. Pero si es que hay algo que me permite acercarme a Dios, es la humildad. Jesús, cuando expresa estas palabras de esta pobreza espiritual, dentro de los términos griegos hace referencia a dos casos. El primero, de aquellos trabajadores pobres, y el segundo caso para los verdaderamente pobres. Y utiliza en este ejemplo esta segunda definición: los verdaderamente pobres, es decir, alguien que mendiga por lo que sea que tenga o lo que vaya a recibir. Es decir, que nosotros debemos anhelar constantemente la palabra de Dios, anhelar constantemente la presencia de Dios. Esto es ser pobre en espíritu. No implica lo que tengo con respecto a lo material, con respecto a mis posesiones, con lo que pueda tener en mi bolsillo o en mi cuenta bancaria, sino más bien de la necesidad que tengo de estar a los pies de Cristo. Porque quizás los afanes de la vida, porque quizás las circunstancias, quizás las prioridades que hemos puesto fuera de Dios puedan estarnos quitando nuestra verdadera prioridad, puedan estarnos haciendo olvidar que el centro de todo esto es estar a los pies de Cristo, estar a los pies de Jesús. Pero aquel entonces que entiende que en su interior, así como lo decía el salmista, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. Así como el siervo clama por las aguas, así, oh Dios, clama por ti, el alma mía. En esto es mostrar nuestra pobreza espiritual. Es decir, que necesitamos constantemente de Dios. Esta bienaventuranza se encuentra en primer lugar. Es la primera que el Señor Jesús menciona y lo hace referencia, o lo podemos definir así. ¿Por qué razón? Porque es el lugar donde usted y yo empezamos. Veámoslo así. Es como una escalera, como unos peldaños. El primero está cerca del piso. El primero está cerca del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Es el lugar donde usted y yo debemos empezar, en el piso, de rodillas delante del Señor. Allí es entonces cuando humillamos nuestro corazón. Muchos querrán llegar a impresionar a Dios con lo que tienen, con lo que han logrado, con sus posesiones, aún con los títulos, ¿sí? Pero delante de Dios eso no tiene influencia. Delante de Dios, o eso es algo que no impresiona a Dios. Eso es algo que no llama la atención de Dios. Lo que realmente llama la atención de Dios es aquel corazón contrito y humillado. Es aquel corazón sencillo que reconoce constantemente esa necesidad. Entonces, ustedes van a poder darse cuenta que a lo largo de lo que vayamos estudiando o el resto de versículos empieza a hablar acerca de aquellas bienaventuranzas con respecto a los puros, con respecto a los santos, a los limpios de corazón. Acciones un poco más complicadas o requisitos más complicados. Pero cuando tocamos esta primera bienaventuranza es el lugar donde todos podemos empezar, de rodillas delante del Señor, postrados delante del Señor, reconociendo esa necesidad. Esto es ser pobres en espíritu. Cuando hablamos de ser pobres en espíritu, no significa el hecho de que yo pueda complacerme a mí mismo, sino más bien renunciar a lo que yo soy. Renunciar a mi independencia, renunciar a mi autosuficiencia y empezar a humillarme delante de Dios. Humillarme de mi propia opinión y estar listo para depender de Dios, porque cuando empiezo a depender de Dios, empiezo a disfrutar de esta bienaventuranza. Cuando reconocemos entonces nuestras limitaciones, me convierto en una persona humilde, porque estoy diciendo, hasta aquí llegué, hasta aquí pude dar, ahora Dios empieza a obrar. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar,
hay una recompensa hermosa, ¿sí? El mismo pasaje lo dice, que de ellos es el reino de los cielos, de aquellos que tienen la necesidad de Dios. Vamos entonces a estudiar un pasaje, un ejemplo que encontramos en las Escrituras, y quisiera que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Versículos del 9 al 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el cobrador de impuestos, de pie y bastante distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estudiemos un poquito este pasaje. Hay un fariseo y un publicano según la parábola del Señor Jesús. El fariseo se acerca a orar, ¿sí? Se acerca al templo a orar y empieza a dar gracias a Dios por cada una de las cosas que él ha hecho. Y empieza a mencionar, gracias porque yo no soy como los demás hombres, yo no robo, yo no soy un adúltero, yo no soy un mentiroso, ¿sí? Yo no soy como aquel publicano que tú ves por allá. De cierta forma, este hombre le está diciendo, te doy gracias por lo que yo he hecho, por lo que yo he conseguido. Es más, está diciendo, te estoy haciendo un favor. Pero el publicano, dice Jesús, dice la palabra de Dios, que ni siquiera podía acercarse a ese lugar del templo, ni tampoco tenía el valor para levantar su mirada a los cielos, sino que más bien se golpeaba el pecho diciendo, Señor, perdóname porque soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Y en esto podemos encontrar 2 actitudes. El Señor Jesús al final del pasaje dice que al humilde Dios lo exalta, pero que al altivo Dios lo humilla. Podemos darnos cuenta entonces de la escena que estamos viendo aquí. Lo que Dios está buscando realmente es la intención del corazón. No se trata entonces de raza, no se trata de méritos, no se trata de un sello militar, de lo que yo he ganado, de mis destrezas, no se trata de mis riquezas, sino más bien se trata de aquellos que claman por misericordia, porque ellos van a ser escuchados. Quizás en este tiempo o en esa época de Jesús muchos eran despreciados, como estos publicanos, como aquellas mujeres encontradas en actos indebidos, prostitutas o más bien los pobres, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, fue personas a las cuales Jesús se acercó, fue personas que tenían una necesidad. Y es que a Jesús no le impresiona un corazón como el de los fariseos. A Jesús le impresiona un corazón necesitado. Pero para esto es necesario entonces humillarnos, porque esta es la forma en la que nosotros estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Y esto impresionó. La actitud del publicano fue lo que impresionó, y esto debe llamar nuestra atención. Cuando nosotros somos humildes, Dios es quien nos da un lugar de privilegio. Dios es quien nos permite escalar. Pero cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, va a llegar el momento en el que vamos a resbalar, va a llegar el momento en el que vamos a caer, y ese golpe, esa caída, sí que va a doler. Los pobres en espíritu son aquellos que son levantados del muladar y no son puestos entre los sirvientes contratados, sino que son puestos en un lugar de privilegio. Están entre los príncipes del reino, y ese es el lugar que Dios quiere para aquel humilde de corazón, para aquel que se postra delante de Dios. Aquellos que son pobres de espíritu entienden algo, y es que no pueden cumplir las cosas en sus propias fuerzas, en sus habilidades,
que no dependen de uno mismo, sino que más bien dependen única y exclusivamente de Dios. Algo está queriendo Dios de nosotros y por eso empieza esta primera bienaventuranza aquí, en esta posición, en este lugar, porque ese es el lugar donde todos podemos empezar, humillados delante de Dios, humildes delante de Dios. Si es que hay algo que impresiona el corazón de Dios, es precisamente este tipo de corazón, aquel que reconoce que necesita de Dios. Y esa necesidad lo lleva a humillarse, esa necesidad lo lleva a postrarse delante de Dios, a estar en el piso, de rodillas, a los pies de Jesús, expresando esa necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque tienen una recompensa hermosa. Dice que el reino de los cielos será para estos que tienen o que son pobres en espíritu. El día de mañana seguiremos estudiando una nueva bienaventuranza de Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos